Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabías que Dios quiere ayudarte a ti? Sí, por su Espíritu Santo quiere ayudarte. Pero ¿cómo se verá eso? ¿Qué debes anticipar? ¿Cómo se ve la ayuda del Espíritu Santo? En realidad, no le cambies y lo descubrirás. Tengo un mensaje que es parecido a Ama a tu prójimo el día de hoy. Lo intitulé Esperando la ayuda del Espíritu Santo, especialmente al compartirle a otros. Y voy a empezar en un momento, pero quiero que me escuchen. Me di cuenta de que algunos llegaron aquí con necesidades muy personales, profundas y apremiantes. Puede ser en el área de tu salud. Hay cosas que te afligen físicamente y necesitas un toque de Dios. Tal vez podría ser tu familia. Están surgiendo cosas que se desmoronan y necesitas intervención divina deprisa. Podría haber asuntos con los que luchas, depresión o cualquier cosa que te pase. Tus hijos podrían estar lejos. Piensas, oh, pastor, vengo hoy esperando oír de Dios, porque tengo necesidades desesperadas. Tengo una palabra para ti. Las Escrituras dicen que si le das agua a otros, también tú beberás. Los proverbios hablan de que el que da aún así prospera. Es como una paradoja. Y mi palabra para ti, creo que es la palabra de Dios para ti, si aún en medio de algunas circunstancias muy extremas, te esfuerzas por cambiar tu enfoque hacia los otros. Incluso si solo puedes decir, oye, en este problema que estoy teniendo, siento que voy a caer por tercera vez, voy a orar por alguien más. Incluso si solo expresas a ese nivel a solas, creo que encontrarás a Dios trabajando en tu vida en formas inusuales. No puedes alejarte del hecho de que cuando pones a otros primero, Dios te bendice a ti. Antes de que Jesús dejara esta tierra, habló con los discípulos sobre su partida y ellos se pusieron muy tristes. Dijo, miren, sé que su corazón se llena de tristeza, pero eso cambiará. Y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no enviará al ayudador, al Espíritu Santo, pero si me voy, el Padre enviará al Espíritu Santo. Algunas traducciones usan la palabra consolador, otras usan ayudador, y el Espíritu Santo hace justo eso, nos ayuda. Y debemos esperar su ayuda cuando le compartimos a otros. Y quiero compartir con ustedes 4 áreas, muy brevemente, donde debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para alcanzar a otras personas. Abran su Biblia en Lucas capítulo 4 para comenzar. Por favor, Lucas capítulo 4. Número 1. Creo que debemos esperar que el Espíritu Santo inspire nuestro hablar. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de eso cierra el libro y dice, chicos, esto ya no es una profecía. Ahora se está volviendo parte de la historia, se está cumpliendo ante ustedes hoy. Y me encanta la última parte. Proclamar el año aceptable del Señor es una referencia al año del jubileo. Era una institución del Antiguo Testamento que cada 50 años, cada israelita regresaba a sus posesiones. Si alguien tuvo malos tiempos y tuvo que vender la granja familiar, o tal vez por malas decisiones tuvieron que venderse a sí mismos para ser servidumbre y tuvieron que trabajar como sirvientes hasta que pagaran la deuda. Cada 50 años
Cada 50 años en el calendario, a todo el mundo se le perdonaban las deudas. A todo el mundo, todos recuperaban sus propiedades. Todo lo que perdieron se les regresaba. Y todo era una especie de sombra que apuntaba a Jesús. Porque a través del Calvario, todas las personas recuperaban sus posesiones, lo que Dios originalmente intentó darles, una relación con Él. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar esto. Pero no solo eso, notaron que en el curso de citar estos pocos versos cortos que hay sobre él en Isaías, capítulo 61, habló sobre el discurso extensamente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para hablar, me ungió para proclamar, me ungió para proclamar. 3 veces lo menciona. El Espíritu Santo está sobre mí para hablar palabras. Amigo, la unción del Espíritu Santo hace que nuestras palabras sean flechas del Todopoderoso que penetra los corazones de hombres y mujeres. Y las palabras inspiradas y ungidas del Espíritu Santo que pueden hacer todo lo que esos versos declaran. Cambiarán las cosas para los pobres, sanarán a los quebrantados de corazón, traerán libertad a los cautivos, traerán recuperación de la vista a los ciegos, y rescatarán a los que están oprimidos. Ese es el poder de las palabras ungidas. En Hechos capítulo 6 y capítulo 7, Esteban está hablando con un grupo de judíos y en la Biblia dice que no pudieron resistirse al espíritu y a la sabiduría con la que hablaba. De hecho, sigue y dice que sus palabras les penetraron el corazón. Había una unción en esas palabras. Yo fui salvado en una pequeña misión en Medford, Oregon. Las personas que se levantaron y testificaron esa noche, sus palabras penetraron mi corazón. Y Dios me llevó de la oscuridad a la luz. Comencé a ir a esa pequeña misión. Llegué a la siguiente semana, llevé a mi novia. De hecho, unos días luego la llevé y, por desgracia, yo quería que ella fuera salvada. En vez de eso, al final de la noche me dio un ultimátum. Dijo: mira, Bayless, te metiste mucho en esta cosa de Jesús, así que es Jesús o yo, tienes que elegir. Y le dije: adiós. Y me alegra haberlo hecho porque ahora tengo a Janet. Sí, bien por mí. Pero volví unas noches después de eso y estaban haciendo una reunión regular. Estaba lleno de personas indigentes y drogadictos y algunas personas testificaron. Alguien trajo un mensaje corto del Evangelio y nunca lo olvidaré. Había una pareja de trabajadores inmigrantes ahí de México. No tenían un lugar donde quedarse y estaban en la misión. Y estuvieron llorando durante el mensaje y uno de ellos se levantó y resultó que ninguno de ellos hablaba inglés. Encontraron a alguien que interpretara, una mujer interpretó por ellos. Y el chico dijo: mi amiga y yo estamos aquí sentados. Ni siquiera entendemos de qué están hablando, pero nuestros corazones están encendidos como con fuego. ¿De qué están hablando que está impactando nuestros corazones así? Y ambos estaban llorando. Y a través del intérprete compartieron: estamos hablando de Jesús y diciendo que Él murió por nuestros pecados y resucitó, y guiaron a ambos chicos a Cristo. Jamie Buckingham ha estado en el cielo por unos años. Aún me encanta Jamie Buckingham. Me inspiró, no era muy cuadrado, y recuerdo que lo escuché compartir una vez. Estaba en una cruzada que se realizó en Israel. Y los conferencistas eran 2 norteamericanos muy bien conocidos. Uno era una mujer que era conocida por su ministerio de sanidad. Era muy conocida internacionalmente. Y el otro, si menciono su nombre, estoy seguro de que la mayoría de ustedes aquí sabrán quién es. Jamie dijo que era la peor reunión. El salón tenía unas 2,000 personas. Y la famosa evangelista de sanidad, la señora, se levantó y ministró un poco y oró y ninguna persona fue sanada. Nada pasó. Dijo que era una atmósfera muerta. Ella se bajó de la plataforma, él dijo que se subió a un avión y vino a casa, nunca predicó otro sermón. Y se fue a casa para estar con Jesús poco tiempo después. Bueno, el famoso
predicador se levantó después de ella para rescatar la reunión. No estaba en la programación, pero intentó hacer algo de la nada. Predicó un viejo mensaje del Evangelio y tal vez habían pasado unos 15 minutos y Jamie dijo que habló como 1 hora y 15 minutos y que sintió como si cada palabra fuera un ladrillo que caía al final de su podio y golpeaban la plataforma. Dijo, de hecho, las personas abuchearon, se mofaron y silbaron y algunas personas lanzaron latas de cerveza al escenario y que la atmósfera era horrible. Y dijo, finalmente invitamos a una pareja africana para que cerrara la reunión. Y no recuerdo si eran kenios o de Ghana, pero tenían su garbo nacional, una mujer pequeña y su esposo. Y la mujer se paró unos pasos atrás y cruzó los brazos y comenzó a orar en el espíritu en voz baja. Comenzó a orar en lenguas en voz baja y su esposo tomó el micrófono. Se supone que debía cerrar la reunión. Pero en lugar de eso, citó al rey David del Salmo 68 y dijo estas palabras, que Dios se levante, que sus enemigos sean esparcidos. Y hubo un silencio. Y dijo de nuevo, que Dios se levante y que sus enemigos sean esparcidos. Su esposa estaba atrás, orando en el espíritu. Un hombre se levantó y comenzó a caminar hacia el frente, llorando. El africano dijo de nuevo, que Dios se levante y que sus enemigos sean esparcidos. El chico fue al frente y se arrodilló y comenzó a llorar. Y luego, como al unísono, las personas se levantaron y fueron al frente del auditorio. Y no dejaba de decir, que Dios se levante y que sus enemigos sean esparcidos. Las personas comenzaron a llorar. Jamie dijo que todo el frente del auditorio estaba lleno de personas llorando y gimiendo. Muchas personas se deshicieron de bolsas llenas de drogas ilegales que traían consigo cuando subieron al escenario. Las personas se deshacían de paquetes de cigarrillos y todo ese espacio explotó con gente clamándole a Dios por misericordia. Le pedían a Dios que los salvara y los rescatara. Escuchen, no fue el predicador famoso, no fue la gran evangelista de sanidad, fue una pareja de africanos humildes con la unción del Espíritu, diciendo algo simple, que Dios se levante y que sus enemigos sean esparcidos. Debemos confiar en el Espíritu Santo que unge nuestras palabras. Hay una iglesia a la que asistí. Había un chico ahí, era un amigo, pero era raro, penosamente raro. Tal vez conocen a alguien así. Solo hablar con él era muy raro en todas las formas. Y él llevó a una pareja a la iglesia un domingo en la mañana. Resulta que los había conocido frente a una tienda y habló con ellos. El chico, su esposa y sus 2 hijos. Se dio la invitación al final de la reunión, pasaron al frente y fueron salvados. Y el pastor dijo, ¿Cómo llegaron a la iglesia? Y el chico, con lágrimas escurriendo en la cara, dijo, conocí a este chico. Y lo apuntó. Lo conocí afuera de una tienda el otro día y me habló sobre Jesús. Y cada palabra que me dijo fue como una brasa que entró a mi corazón. Y sabía que tenía que venir a la iglesia donde él iba y averigüé dónde estaba su iglesia y vine por causa de él. Ahora, tal vez esta historia no tiene mucha importancia para ti, pero necesitas entender lo raro que era este chico. Cuando hablabas con él, raro. Racionalizando, raro. Pero Dios lo usó poderosamente para llevar a personas a Cristo. Dios ungió esas palabras raras. ¿Levantarían el corazón conmigo por un momento? Creo que sigue disponible para la iglesia hoy. ¿Oramos? Padre Celestial, te pedimos que nos llenes y nos unjas con tu Espíritu y nos des valor para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Número 2. Debemos esperar que el Señor, por el Espíritu, dirija nuestros pasos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13.
especialmente cuando se trata de alcanzar y ministrar a otros. Debemos esperar que Él dirija nuestros pasos. Hechos capítulo 13 y verso 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, había ciertos profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se crió con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y claro, fueron a su primera jornada misionera y trajeron gran fruto al reino. Pero dice que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo: los he llamado y separado para este trabajo. Yo los llamé y ellos salieron enviados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando era un nuevo creyente, vivía en Ashland, Oregon, y había una vía pública que atravesaba el pueblo llamada Boulevard Siskiyou, y te sugerían pedir aventón. Pero no dejaban que lo hicieras en el bulevar. Tenían lo que se llamaba una estación de aventón, y estaba cerca de la biblioteca, tal vez aún está ahí. Había una colina verde, y si querías que alguien te transportara al centro o hacia la universidad, tenías que esperar en una fila, levantar el pulgar, y las personas se paraban y te llevaban, y así llegabas. Yo estaba caminando por ahí un día, y había un chico acostado en el césped, cerca de la estación de aventón, y sentí que el Espíritu Santo me dijo: ve a hablar con él. Así que caminé y él no se alarmó. Dije: hola, ¿cómo estás? Me veía como él, cabello largo y barba. Él tenía cabello largo y barba. Ambos teníamos pantalones parchados y unos adornos hippies colgando. Tal vez pensó que quería venderle droga. Y le dije: quiero hablar contigo, amigo. Dijo: ¿sobre qué? Y dije: sobre Jesús. Se levantó y comenzó a alejarse, y dije algunas palabras y dijo: mira, no estoy interesado, aléjate de mí. Y eso me sorprendió. Me di la vuelta y me fui, y dije: esto no salió bien. Me impresionó. Más tarde, ese día, estaba con un amigo conduciendo mi viejo Volkswagen en el Boulevard Siskiyou con dirección hacia el final del pueblo que va hacia el sur, hacia Mount Ashland. Ahí el pueblo se acaba y se vuelve rural. Hay granjas y casas salpicadas en las colinas. Y tuve un sentimiento sobrecogedor para conducir hacia allá. No le dije nada a mi amigo, solo fui hacia allá y me vio como: ¿a dónde vamos? Condujimos y llegamos a cierto camino en el que nunca antes había estado, y sentí que algo me hablaba y me decía: gira en esa calle. Giré por ahí y mi amigo dijo: ¿a dónde vamos? Dije: solo vamos. Subí la calle, colina arriba, vi un camino con grava a la derecha y sentí eso de nuevo. Algo me habló. Giré en el camino, así que seguí el camino de grava, bajaba y terminaba en un montón de arbustos por ambos lados, y terminamos en un portón cerrado. Mi amigo dijo: ¿qué hacemos aquí? Y dije: no lo sé. Apagué las luces y el motor de mi camioneta, y en ese momento, después del portón había un campo. Del otro lado del campo había una choza, y se encendió una luz de la choza. Y otra luz salió de la choza, y se notaba que alguien traía una linterna. Y comenzó a atravesar el campo. La linterna se movía de delante hacia atrás. Se notaba que quien la trajera, una figura sombreada, estaba atravesando el campo. Salí de mi auto y fui a pararme cerca del portón. La linterna se acercó y no veía quién era. La levantó para verme. Aún había sombras detrás. Y escuché estas palabras: ¡oh! Y una palabra muy grosera que siguió a ese ¡oh! El chico movió la linterna para atrás. Era el chico de la estación de aventón con quien había hablado esa mañana. Y dijo: ¿qué haces aquí? Y dije: bueno, de hecho, Dios me trajo aquí. Dijo: ok, más vale que vengas a hablar conmigo. Y abrió el portón. Resulta que era un viñedo sin explotar y lo habían contratado para que lo restaurara. Y fuimos a la casa improvisada, que era una choza donde él vivía. Y nos sentamos a hablar con él toda la noche hasta las primeras horas de la mañana sobre Jesús. Creo que el Espíritu Santo quiere dirigir nuestros pasos.
Recuerdo otra vez, había un parque en la calle Ashland, en Lydia Park. Estaba con unos amigos, hicimos una carne asada, tenían unas parrillas ahí, encendimos una y cocinamos algo. Y miré hacia la colina, había un montón de árboles y arbustos ahí, vi a un chico escondiéndose, agachado en los árboles, en la colina, y yo fui hacia allá, y cuando estaba cerca, comenzó a hacerse hacia atrás y se le notaba el terror en la cara, y le dije, no te haré daño. Y fue extraño porque él era mucho más grande que yo. Y dije, no te haré daño, amigo, ¿estás bien? Él dijo, no, no estoy bien. Hablé con él unos minutos, resulta que acababa de salir de la cárcel unas horas antes. Y hablé con él, se notaba que estaba muy perturbado mentalmente. Y dije, ¿tienes hambre? Dijo, sí, tengo hambre. Le dije, ¿quieres bajar a comer? Tenemos comida y hay extra. Él dijo, sí. Él era muy vacilante y tímido, y no se acercaba a mí. Fuimos y lo alimentamos, y luego pasó la cosa más extraña. Pasó de ser una persona tímida y temerosa a ser muy arrogante y abusivo. Compartimos el evangelio con él y comenzó a burlarse, se puso muy agresivo y muy beligerante. Fue para mí como un demonio en acción. Él era una persona y luego era otra persona. Y se fue caminando y fue algo interesante. Creo que fue al día siguiente o tal vez 2 días luego. Conducía de nuevo mi Volkswagen en un área que en general no conducía y pasé por este camino que nunca tomaba para salir a la autopista y había alguien ahí. Las personas tenían unos letreros que decían Berkeley o San Francisco y este chico tenía un letrero de a dónde iba, decía a la luna. Era el mismo chico. Detuve la camioneta, él entró y cuando reconoció mi cara dijo, oh no. Yo dije, sí, Dios debe estar detrás de ti, amigo. Él dijo, sí, y volvió a ser la misma persona tímida de nuevo. Lo llevé tan lejos como podía ir en la carretera, se bajó, pero compartí el evangelio con él. Creo que Dios quiere dirigir nuestros pasos con el Espíritu Santo, incluso cuando es inconsciente. Mi esposa y yo tenemos una conocida. Y en mi mente tal vez es la mujer evangelista más grandiosa que he conocido. Antes era una mesera drogadicta en un bar de Las Vegas. Nunca había oído el evangelio en su vida. Y usaba muchas drogas, había tomado malas decisiones con los hombres y su vida se estaba hundiendo. Fue a casa de un vecino, se sentó ahí y se puso a llorar en su casa y, como dije, afligida, tenía pensamientos suicidas. El vecino no sabía qué hacer para ayudarla y de pronto oyó un golpe en la puerta. Y otra vecina fue a pedir una taza de azúcar. Ella entró y le echó un vistazo a esta chica y dijo, no sé qué esté mal contigo, pero la respuesta es Jesús. Es todo lo que dijo, tomó el azúcar y se fue. Esa chica después volvió a su casa y estaba pensando en el suicidio, su vida se estaba viniendo abajo y tuvo una crisis nerviosa. Y comenzó a gemir y a llorar y dijo, oh Dios, si eres real, rescátame, ayúdame. Y vino a su memoria lo que la señora le dijo. Ella dijo, Dios y el nombre que mencionó la chica, ese Jesús, sálvenme. Y de pronto, cuando dijo el nombre de Jesús, la presencia de Dios llenó el cuarto y comenzó a llorar de forma diferente. Dios la calmó y vino a ella. Y ella tuvo una experiencia de conversión maravillosa. Y lo raro fue que creyó que era la única. Nadie le había mencionado el nombre de Jesús jamás. Y de pronto tuvo esa relación con Dios y ella sabía que era Dios. Y sabía qué pasó a través del nombre de Jesús. Y durante 2 semanas conversó con Dios, tenía una relación. Ella no tenía idea que otro ser humano en el planeta Tierra supiera que Dios era real. Y un día encontró una librería cristiana y entró ahí y comenzó a llorar de nuevo. Había libros sobre Jesús y libros sobre Dios y lloraba al pasar de un pasillo a otro y había cientos de libros ahí.
Y el gerente de la librería se acercó y dijo, señora, ¿está bien? Y dijo, no soy la única. Hay otras personas que saben esto. Estaba impresionada y desde ese día comenzó a salir a la calle y hablarle a las personas sobre Cristo, y no se iba a dormir, tenía un trato hasta que ganara 40 personas para Cristo cada día que saliera. Impresionante. Pero comenzó cuando el Espíritu Santo, estoy seguro, inconscientemente puso en el corazón de esa mujer, ¿quieres tarta de manzana? Sí, quiero hacer tarta de manzana, no tengo azúcar. Voy a ir a casa de este vecino justo ahora a pedirle azúcar. Entonces fue allá y creyó que era para pedir azúcar y hacer tarta, pero Dios tenía algo más en mente. Ella dijo una frase simple. No sé cuál sea tu problema, pero Jesús es tu respuesta. Y Dios usó eso. Esa mujer fue dirigida por el Espíritu Santo para ir a esa casa justo en ese momento. Y saben que ella no sabrá hasta que llegue a la eternidad el efecto dominó, que tiene que ser un poco inconsciente y dejarse dirigir por el Espíritu. No conocerá el fruto que tuvo. Decenas de miles de personas han llegado al reino porque ella se dejó guiar ese día al ir a pedir una taza de azúcar y hablar en el nombre de Jesús. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Espero que hayas sido bendecido con lo que oíste hoy. Escucha, Dios se interesa por ti. El mensaje fue para ti. Su Espíritu Santo quiere ayudarte a ti. Así que espéralo, anticípalo y pídele al Padre su ayuda en el nombre de Jesús. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.